Vamos a resolver un problema de termodinámica. La descripción la pueden encontrar abajo en el video, pero básicamente lo que tenemos que ver así por encima es que tenemos un motor operando entre dos reservorios. Uno de ellos tiene una temperatura inicial a 100 grados centígrados y el otro tiene una temperatura inicial de 0 grados centígrados. Los dos tienen el mismo volumen y es de 1 por 10 a la 3 metros cúbicos. Entonces, lo que tenemos que notar en el problema es que la temperatura va a ir del que se encuentra a mayor temperatura al que se encuentra en menor temperatura. O sea, la temperatura, el calor va a salir desde este reservorio hacia el otro. Entonces, eso es muy clave para resolver el problema. Lo otro clave para resolverlo sería también ver que tenemos que encontrar una temperatura de equilibrio, ya que el de 100 grados y el de 0 grados, o sea, no van a variar de manera equitativa, sino que tenemos que encontrar una temperatura final. Entonces, conocemos la eficiencia de un motor, ¿verdad? La eficiencia de un motor sería el trabajo realizado entre Q1. Esto lo podemos expresar como Q1 menos Q2 entre Q1. Esto a su vez lo podemos expresar como 1 menos Q2 entre Q1. Y esto también lo podemos expresar como 1 menos T2 entre T1. Esta sería la eficiencia de un motor. ¿Ok? Pero nosotros tenemos que encontrar la temperatura de equilibrio, que es lo que no conocemos. Entonces vamos a proceder a demostrar eso. Esto lo podemos expresar también como diferenciales, debido a que ambas temperaturas van a variar. Ocupamos expresar esto como un diferencial. Entonces básicamente vamos a mandar aquí a multiplicar el de Q1 y vamos a obtener esto, pero también vamos a expresar el trabajo como diferencial. Entonces obtendríamos que N por el dQ1 es igual al dQ1 menos el dQ2. Y tenemos también que la eficiencia, aquí habíamos dicho que la eficiencia era igual a esto. Entonces vamos a sustituir lo que es la eficiencia en términos de temperatura. Entonces tendríamos que 1 menos T2 entre T1 es igual a dQ1 menos dQ2. Esto multiplicado, ¿verdad?, por el dQ1. A la hora de realizar la distribución, observamos que se nos va a cancelar un término. Se nos cancela este término y obtendríamos que menos dQ1 entre T2 por T2 entre T1 es igual a menos dQ2. Cancelamos los menos. Ok, aquí hay que tener en cuenta que el calor 1 va a ser el que sale. Entonces tenemos que agregar el menos del calor que sale, que es el del reservorio 1. Sería menos dQ1 T2 entre T1 es igual a dQ2. Ok, también tenemos que los trabajos los podemos expresar como CV, que es la capacidad calorífica del agua a volumen constante por el cambio de temperatura, por un delta T. Entonces eso lo vamos a introducir acá en ambos casos, esa expresión del calor. Entonces tendríamos que menos T2 entre T1 por la capacidad calorífica del agua a volumen constante por la masa del agua por bueno, sí, aquí me faltó poner que esto es por la masa del agua. Por la masa del agua por
el diferencial de temperatura 1, y esto va a ser igual a CV por M por el diferencial de temperatura 2. Entonces, este diferencial de temperatura 1 va a ser, o sea, lo ocupamos para integrar desde la temperatura inicial esta a la temperatura final, que es la que queremos encontrar. Entonces, aquí nosotros podemos cancelar los EVs, podemos cancelar las masas y nos queda una ecuación diferenciable en variables separables. Entonces lo que tendríamos sería esto. dt1 entre la temperatura 1 va a ser igual a dt2 menos, ¿verdad? Este menos entre t2. Y ahí vamos a proceder a integrar. Entonces, procedemos a integrar a ambos lados. Tendríamos T1 entre T1 es igual a menos la integral de T2 entre T2. Ahora sí, vamos a definir las temperaturas. Aquí sería la temperatura inicial del reservorio 1, que serían 100 grados centígrados, a la temperatura final, que es la que yo quiero encontrar, que es la temperatura de equilibrio. Después el reservorio 2 va a ser la temperatura inicial del reservorio 2, que son 0 grados centígrados, a la temperatura final, que es la que yo quiero encontrar, que es la temperatura de equilibrio. Sabemos que estas integrales nos van a dar un logaritmo natural, entonces tendríamos logaritmo natural de, bueno, sí, logaritmo natural de t evaluado de ti1 a tf es igual a menos logaritmo natural de t2 evaluado ti2 a tf, que es lo que queremos encontrar. Evaluamos la integral y tendríamos logaritmo natural de la temperatura final menos el logaritmo natural de la temperatura inicial 1. Esto es igual al menos el logaritmo natural de la temperatura final menos el logaritmo natural de la temperatura inicial 2. Esto lo podemos expresar por propiedades de los logaritmos como logaritmo natural de tf entre ti1. Esto es igual a menos logaritmo natural de tf entre ti2. Sabemos que podemos darle vuelta a esto por el menos de acá, entonces nos quedaría logaritmo natural de tf entre ti1 es igual a logaritmo natural de ti2 entre tf. Elevamos a la e para quitarnos los logaritmos, entonces nos quedaría que t final entre t inicial del reservorio 1 es igual a t inicial del reservorio 2 entre tf, y tf es lo que queremos despejar. Entonces mandamos a multiplicar el tf por tf, me va a dar tf al cuadrado, y esto va a ser igual a la temperatura inicial del reservorio 1 por la temperatura inicial del reservorio 2. Despejamos temperatura final y esto nos va a dar la raíz de la temperatura inicial del 1 por la temperatura inicial del reservorio 2. Entonces básicamente ahí ya demostramos y encontramos cuál va a ser la temperatura final de los dos reservorios. Va a ser la temperatura de equilibrio. Ahora ya básicamente lo que tendríamos que hacer
sería calcular el trabajo, que es lo que nos están pidiendo desde un principio, pero ya sí que tenemos la temperatura final, podemos calcular el trabajo fácilmente, porque sabemos que el trabajo va a ser igual a Q1 menos Q2. En este caso, W va a ser igual a CV por la masa del agua por el cambio de temperatura en el reservorio 1, que sería desde la temperatura inicial a la temperatura final que ya encontramos, menos igual CV por M por el delta T2, que en este caso sería de la temperatura inicial hasta la temperatura final, la temperatura inicial del reservorio 2, que la conocemos, y la temperatura final también. Hay que tener en cuenta que aquí el calor va saliendo, ¿verdad?, en Q1. Entonces lo que hacemos básicamente sería agregarle el menos. Sería menos EV por M por el delta T1 menos CV por M por el delta T2. Entonces W va a ser igual a menos EV por M. El delta T1 sería la temperatura final menos la temperatura inicial del reservorio 1 menos CV por M, la temperatura final menos la temperatura inicial del reservorio 2. Podemos sacar factor común CV y M. Este menos me va a afectar a lo de acá adentro, entonces me quedaría T1, la temperatura inicial del reservorio 1 menos la temperatura final, que fue la que encontramos, y de este lado me quedaría menos la temperatura final más la temperatura inicial del reservorio 2. Entonces básicamente ya tenemos el problema resuelto, porque todos los datos los conocemos. Esto quedaría CV por M, temperatura inicial del reservorio 1, que ya la tenemos, es un dato del problema, más la temperatura inicial del reservorio 2, que también es un dato del problema, menos 2 veces la temperatura final, que fue la que encontramos. Y básicamente nos dan el volumen de los dos reservorios, que es constante, entonces podemos despejar, sabemos que la densidad es igual a la masa entre volumen, entonces la masa simplemente es densidad por volumen, y podemos buscar la capacidad calorífica del agua a volumen constante, y ya tendríamos el problema resuelto. Si les gustó el video, pueden darle like a nuestra página. Muchas gracias.